Señal directa. El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas se reunió con autoridades mexicanas y producto de este trabajo común realizaron una serie de recomendaciones para el Estado mexicano. Recordemos que el país reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en 2020 y por tanto las autoridades están obligadas a presentar informes y realizar las recomendaciones que se formulan a efecto de atender esta grave problemática que afecta a distintas regiones de nuestro país. Me gustaría centrarme en dos aspectos de las recomendaciones. El primero de ellos de carácter legislativo, porque en el informe se destaca que apenas son 20 estados de la República los que tienen considerada una legislación local en materia de desaparición de personas. Y en segundo, que apenas de estos estados de la República son 16, es decir, la mitad, que cuentan con una ley de declaración de ausencia. Quiere decir que hay un gran rezago legislativo a nivel local respecto de las leyes que deben implementarse para atender y desarrollar las políticas públicas necesarias con respecto de la prevención y el seguimiento de los casos de desaparición que existen en nuestro país. También el comité señala que estas legislaciones deben establecerse en consulta con las familias y involucrar a la sociedad civil en el proceso. El otro aspecto en el cual me gustaría enfatizar tiene que ver con la judicialización y los procesos penales, porque hay grandes rezagos en esa materia. Por ejemplo, que la investigación sobre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares continúan ser sin prioridad en las entidades de la República, que hay una deficiente investigación de tales hechos que tiene como consecuencia muy pocas sentencias y con ello se perpetúa una impunidad casi absoluta. Destaca también el informe que hay una fragmentación de las investigaciones y por consecuencia el tipo penal también se encuentra fragmentado y no se alude a trabajo de investigación de campo ni tampoco a medios de prueba científica, lo que impide configurar correctamente el tipo penal y con ello permitir que no haya judicialización. Hay deficiencias en la configuración del delito de desaparición forzada, a pesar de que en las pruebas aparece que sí hubo una autoridad que participó en los hechos o mediante la cual se ordenaron los hechos de la desaparición. El informe también hace notar que cuando una persona afortunadamente aparece, pues en ese momento se descarta la investigación por desaparición, es decir, queda de lado todo el proceso que llevó a esta persona a ser desaparecida. De igual manera que no se está investigando suficientemente la participación de la delincuencia o los grupos organizados y que las hipótesis que hay respecto de las investigaciones de desaparición siguen sustentadas en estereotipos y prejuicios contra las personas desaparecidas. Todo esto lleva a un índice bajísimo de judicialización de los casos de desaparición de personas. El informe también destaca el exceso de formalismo procesal, incluyendo la cantidad excesiva de evidencia que se pide que se aporte y la falta de cumplimiento de las órdenes emitidas, porque esto suele hacerse solamente a través de oficio. Y de forma muy importante, el comité señala que las autoridades locales no conocen o tienen un poco manejo de los estándares internacionales en materia de desaparición de personas e inclusive de la propia legislación nacional y los criterios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que hace falta capacitación para las autoridades locales porque no se comprende del todo cómo se debe configurar el delito en esta materia y por tanto no hay sentencias en ese sentido. Otro elemento clave es que las autoridades locales siguen insistiendo que una persona debe esperar hasta 72 horas para iniciar la búsqueda, lo cual es incorrecto y deja a las personas en un estado de indefensión porque la búsqueda debe ser de inmediata. En ese sentido, todas estas recomendaciones al Estado mexicano deben ser atendidas y, bueno, trabajarse de manera inmediata para que los casos de desaparición se atiendan conforme lo establece la propia legislación nacional, los protocolos internacionales y también con ello se incremente la cantidad de procesos que llegan a ser sentenciados o realizados
para que pueda sancionarse a los responsables. De lo contrario, de mantenerse esta dinámica, pues estamos hablando de la perpetuidad de la impunidad, porque los casos de desaparición que se configuran como un delito no están siendo sancionados por las autoridades locales. Señal Directa